a la sección de PCIN. Hoy vamos a trabajar o vamos a abordar el tema de funciones, que es un tema bastante interesante, ya que las funciones pues, nos permiten realizar una organización del programa de manera más eficiente. La idea de la función es que dividamos un problema en segmentos más pequeños y que cada segmento pues, pueda resolver algo por separado y al juntarlo podemos resolver un problema de manera general. Bien, una función tiene ciertas cualidades y además guarda orden dentro de nuestro programa. En este caso, dentro de los algoritmos, nosotros invocamos a una función simplemente nombrando cómo fue registrada y bueno, la idea es pasarle parámetros en caso de que sea necesario para que pueda ir resolviendo con esa información. Además, la función también va a ir solicitando datos conforme vaya ejecutándose, si así lo requiere, el usuario se los va a ir proviendo. Bien. En este caso, estamos aquí en PCIN y nuestro algoritmo se llama funciones. Vamos a abordar nuevamente el ejercicio que hemos estado utilizando para resolver algunas dudas, algunos problemas, que es el crear tablas de multiplicar. Entonces, ya conocemos esta estructura, simplemente estamos utilizando la sentencia escribir para sacar a pantalla el texto de elija la tabla de multiplicar, pidiéndole al usuario que ingrese una tabla, puede ser la del 0 hasta la n. Bien, una vez que leemos, utilizamos la variable tabla para resguardar la tabla que elija, y aquí es la parte en donde nosotros estamos solicitando la función que ya está escrita o que va a ser escrita para que resuelva ese segmento de problema. Cabe resaltar que una función puede ser llamada una o n veces. Con esto reducimos drásticamente la cantidad de código que pudiéramos ocupar al estarla solicitando múltiples veces. Ya no es necesario volver a reescribir todo, ya que la tenemos codificada. Simplemente vamos a solicitarla, le pasamos el parámetro que en este caso es el número de la tabla que queremos. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo resguardado en esta variable el valor, lo paso como parámetro al ejecutar la tabla. Esto me va a llamar al código o me va a llamar al algoritmo que va a hacer esa función. ¿De acuerdo? Entonces si nos vamos así, van a dar cuenta que aparece la palabra subproceso, que es lo que denota la función, el nombre que le asignamos, que debe de corresponder, ya que si no corresponde, pues vamos a tener una serie de problemas. Muy bien, ahí vamos a dejarlo. Después colocamos el parámetro, o por lo menos el nombre de esa variable que utilizamos en la llamada. En ocasiones podría corresponder y en ocasiones no. Así que yo puedo poner aquí un valor y acá solicitarlo a través de una variable. Entonces, esa correspondencia la va a posicionar. Si yo necesito pasar varios parámetros, simplemente tengo que establecer un orden aquí y esperar que en este subproceso, en esta función, se lea de la misma manera. Entonces, imaginen que solicito la tabla del 9, la del 10 y la del 11. Entonces, tendría que decir acá que es la tabla del 9, la del 10 y la del 11. Entonces, tendría que ir separando mis parámetros también a través de comas. Aquí solamente requiero de uno, así que lo voy a dejar con tabla. Después, inicializo mi variable x con el valor 1, la cual o el cual me va a permitir llevar el conteo también del número de repeticiones que voy ejecutando, utilizando la sentencia mientras, pues simplemente voy a repetir lo que está dentro del bloque de hacer y fin mientras. Ya conocemos esta estructura, así que la idea es utilizar algo que nos pueda servir para estar llamando múltiples veces sin tener que estar escribiendo la misma cantidad de líneas. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo y vamos a ver cómo es que funciona. Bien, ahí me pide, elija la tabla de multiplicar. Voy a utilizar la del 2, que es pues básica. Le damos enter y en automático me muestra la tabla de multiplicar, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, sucesivamente, y los resultados correspondientes. Bien, esto pues ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, así que vamos a detenerlo. Lo interesante es este segmento. Hago la llamada a la función y esto le paso el parámetro, llama a el subproceso. En el subproceso debe de haber la correspondencia, también en el parámetro, y bueno, lo demás, pues es historia, porque esto ya lo conocemos, ya sabemos. Aquí podemos seguir agregando elementos, ¿no? Por ejemplo, quiero sacar algo más a pantalla y voy a decirle escribir, y simplemente voy a colocar aquí, finaliza el
subproceso. Recordemos que estamos utilizando funciones. Entonces, aquí en el algoritmo principal no estoy haciendo el proceso de generar la tabla de multiplicar, lo estoy haciendo en este segmento. Para ver que efectivamente reducimos la cantidad de líneas de código, solamente vamos a copiar esto aparte y lo vamos a volver a pegar solicitando una tabla diferente. Entonces, una vez que haya ejecutado la tabla de multiplicar, no sé, la del 2 y después se me antoja pedir la del 9, pues simplemente voy a estar solicitando con las mismas líneas, 3 líneas de código y en automático me tiene que mostrar la tabla que yo quiero. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Nos vamos a acercar un poco más. Me solicita la tabla de multiplicar, le voy a decir que quiero la del 7. Le damos Enter. Ahí nos muestra la tabla del 7, pero enseguida también nos vuelve a solicitar que ingresemos una nueva tabla. Entonces, ya ejecutó esto, le pusimos el texto de finaliza el subproceso, ya sabemos que ahí devolvió el control al algoritmo principal, ahora nos vuelve a solicitar una tabla, vamos a pedir la del 3 y le vamos a decir enter, y en este caso, como solamente estamos haciendo 2 llamadas a función, finaliza totalmente el algoritmo, pero pues ya no tuvimos que reescribir toda la codificación para hacer la tabla del 3, simplemente llamamos a la función que ya tenemos especificada y esto nos ayuda también a avanzar. Bien, vamos a terminar esto y además vamos a hacer una modificación. Se me ocurre que no quiero solicitar el valor, simplemente quiero que al finalizar la segunda solicitud me ejecute la tabla del 6. Siempre quiero la tabla del 6, así que le voy a decir, ejecuta la tabla, le paso el parámetro 6, que es lo equivalente también a pasarle una variable. Simplemente aquí pues la variable sabemos cambia de valor, la constante no cambia, así que siempre va a ser la del 6 hasta el final y le damos a ejecutar. Bien, ahí solicitamos la del 7, nos aparece pues la tabla del 7 y luego nos vuelve a solicitar que ingresemos un valor, vamos a pedir la del 1, listo. Y si nosotros extendemos nuestra ventana, pues simplemente vamos a notar que ahí puso la tabla del 1 y hasta el final puso la del 6. ¿Por qué puso la del 6? Porque la solicitamos solamente llamando a la función. Entonces, aquí si se dan cuenta, ya tenemos la tabla del 1, porque fue la que solicitamos, y después mandamos nuevamente un parámetro que fue el 6 para que ejecutara la tabla. Entonces, si se pueden dar cuenta, volvió a llamar a la función, pero ya no tuvimos que escribir nuevamente todo esto para que se especificara o se ejecutara, ¿de acuerdo? Entonces, de eso nos ayuda bastante el hecho de tener funciones dentro de nuestros algoritmos o dentro de nuestros programas, porque reduce drásticamente la cantidad de líneas de código a ejecutar, pero además también reduce la organización, o sea, hace un poco más simple porque este proceso o este subproceso se encarga de una acción específica, siempre va a ejecutar tablas de multiplicar. Entonces, si yo quisiera que saludara, por ejemplo, pues tendría que especificar un subproceso. Aquí le voy a decir con botón secundario, bueno, más bien, vamos a escribir aquí subproceso. Subproceso, quiero que salude, saludar. Y entonces, su proceso no va a tener más que una línea de código que va a ser la de escribir. Y pues simplemente le voy a colocar aquí bienvenido. Bienvenido a la tabla de multiplicar. Muy bien. Y cuando yo requiera de lanzar un saludo, pues aquí lo voy a hacer. Entonces se me ocurre que solamente quiero que salude cuando ejecute la tabla de multiplicar del 6. Entonces aquí le digo saludar. Como no voy a requerir de ningún parámetro, no es necesario colocarle los paréntesis, por lo menos en PCIN así es. Si tienen algún parámetro, siempre tiene que llevar paréntesis. Entonces lo volvemos a ejecutar. Elegimos la tabla del 9, elegimos la tabla del 0 y hasta el final vamos a revisar qué es lo que sucedió. Ahí tenemos bienvenido a la tabla de multiplicar y aparece la del 6. ¿Por qué no aparecen las demás? Porque no la llamamos. ¿Qué pasaría si yo quiero que aparezca en todas?
que el saludo aparezca en todas. Entonces, simplemente voy a copiar esto y lo voy a pegar antes de cada ejecución. Y volvemos a ejecutar. Y ahora, antes de que se ejecute la tabla de multiplicar, también tendrá que hacer un saludo de bienvenida a la tabla de multiplicar. Le voy a dar la tabla del 1, luego la del 6 y nuevamente la del 6. Maximizamos esto y bueno, elegimos en la parte superior la tabla del 1, bienvenido a la tabla de multiplicar. En la del 6, bienvenido a la tabla de multiplicar. Y como en la final siempre hacemos la del 6, pues aquí otra vez aparece, bienvenido a la tabla de multiplicar, bienvenido a la tabla de multiplicar. Entonces, si se dan cuenta, sí nos reduce bastante o drásticamente el número de líneas, pero también nos previene, nos ayuda a organizar nuestro algoritmo. Bien, bueno, pues con esto finiquitamos. Espero que cualquier duda me la puedan especificar aquí en el canal o durante la clase.